Había un hombre que lo tenía todo: dinero, poder, respeto. Pero una noche, mientras caminaba solo por las calles más oscuras de la ciudad, disfrazado de mendigo, vio algo que jamás podría olvidar. Sus propios hijos pasaron frente a él, y lo que hicieron en ese momento partió su corazón en pedazos. Esta es la historia real de Ricardo Almeida, un billonario que perdió algo mucho más valioso que su fortuna, y cuando intentó recuperarlo, ya era demasiado tarde. Ricardo Almeida tenía 63 años cuando tomó la decisión más importante de su vida. Durante 4 décadas había construido un imperio. Comenzó con una pequeña tienda de materiales de construcción en los suburbios de São Paulo. Trabajaba 18 horas al día, dormía en el almacén, comía pan duro con café frío. Pero tenía un sueño, y ese sueño lo consumía por completo. 10 años después, ya no era una tienda, era una cadena. 20 años después, era una corporación. Y ahora, 4 décadas más tarde, Ricardo Almeida era dueño de la empresa de construcción más grande de América Latina. Sus edificios tocaban el cielo, su nombre aparecía en revistas, los políticos buscaban su amistad, los periodistas pedían entrevistas. Pero había un precio: su esposa, Elena, murió de cáncer cuando sus hijos aún eran pequeños. Él estaba en una reunión de negocios en Nueva York cuando ella dio su último respiro. No llegó a tiempo para decirle adiós. Esa culpa lo persiguió cada noche durante 25 años. Ricardo se sumergió aún más en el trabajo. Era su manera de no sentir, de no recordar, de no enfrentar el vacío que Elena había dejado. Y mientras él construía imperios, sus 3 hijos crecían solos. Tenían todo lo que el dinero podía comprar: escuelas privadas, viajes al extranjero, autos de lujo, casas enormes, pero nunca tuvieron a su padre Marcos. El mayor tenía ahora 38 años. Dirigía una de las divisiones de la empresa, pero todos sabían que estaba ahí solo por su apellido. Era arrogante, frío, calculador. Trataba a los empleados como si fueran objetos. Cambiaba de novia cada mes como quien cambia de camisa. Y siempre, hablaba del día en que heredaría todo Valentina. La del medio tenía 35 años, hermosa, elegante, con un guardarropa que valía más que una casa. Pasaba sus días en spas, en boutiques, en fiestas exclusivas. Se casó 3 veces, 3 divorcios, 3 acuerdos millonarios. Nunca trabajó un solo día en su vida y odiaba hablar de su madre, porque le recordaba que incluso el dinero no puede comprar la inmortalidad. Y luego estaba Daniel, el menor. 32 años, el más silencioso de los 3. Estudió Derecho pero nunca ejerció. Vivía de la tarjeta de crédito de su padre. Apostaba en casinos. Bebía hasta el amanecer. Y cuando Ricardo intentaba hablar con él, Daniel miraba hacia otro lado. Como si su padre fuera un extraño, Ricardo los veía en las reuniones familiares obligatorias, en las cenas navideñas silenciosas, en los cumpleaños forzados. Y cada vez sentía que estaba mirando a 3 desconocidos. ¿Cuándo había perdido a sus hijos? ¿Había sido cuando Elena murió? ¿O fue mucho antes, cuando eligió un contrato sobre un partido de fútbol? ¿Cuando eligió una negociación sobre una obra escolar? ¿Cuando eligió el dinero sobre el tiempo? Una noche, Ricardo no pudo dormir. Se levantó a las 3 de la madrugada y caminó por su mansión vacía, 30 habitaciones, pisos de mármol, cuadros que costaban fortunas, y un silencio tan profundo que le dolía en los huesos. Se detuvo frente a una fotografía vieja. Era de Elena, joven y radiante, sosteniendo a Marcos bebé. Ella sonreía con tanta luz que parecía imposible que esa mujer ya no existiera. Ricardo tocó el vidrio del marco. «Fallé, mi amor», susurró. «Fallé con ellos, fallé contigo, y no sé cómo arreglarlo». Pero entonces una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea loca, peligrosa, pero necesaria. Si sus hijos solo lo veían como una fuente de dinero, ¿qué pasaría si él no tuviera nada? ¿Lo amarían igual? ¿O finalmente vería la verdad que tanto temía? Durante 2 semanas, Ricardo planeó cada detalle. Le dijo a su asistente personal, Mercedes, lo que iban a hacer. Ella lo miró como si hubiera perdido la razón. «Señor Almeida, con todo respeto, esto es una locura». «Necesito saber», respondió Ricardo. «Necesito saber si soy solo un número en una cuenta bancaria para ellos o si todavía hay algo real». Mercedes suspiró. Había trabajado para Ricardo durante 22 años. Lo había visto en sus mejores y peores momentos, y sabía que cuando tomaba una decisión, nada lo hacía cambiar de opinión. «¿Qué necesita que haga?», preguntó finalmente. El plan era simple, pero devastador. Ricardo se vestiría como un mendigo, ropa vieja, rasgada, sucia. Se dejaría crecer la barba. Se ensuciaría el rostro y caminaría por los lugares donde sabía que sus hijos frecuentaban los restaurantes caros, los clubes exclusivos, las calles elegantes del centro. Quería ver cómo reaccionaban ante un hombre sin nada. Quería ver si quedaba algo de compasión en sus corazones. Quería ver si todavía eran capaces de sentir. Mercedes le consiguió la ropa: un abrigo gris lleno de agujeros, pantalones deshilachados, zapatos rotos,
Un gorro de lana sucio. Ricardo se miró al espejo después de vestirse y casi no se reconoció. Se veía destruido, acabado, invisible, como los miles de hombres y mujeres que pasamos todos los días en las calles sin siquiera mirar. Si algo sale mal, comenzó Mercedes. Nada saldrá mal, la interrumpió Ricardo. Solo estaré unas horas, observaré, y luego volveré. Pero ambos sabían que algunas verdades, una vez descubiertas, cambian todo para siempre. Era un jueves por la noche cuando Ricardo salió a la calle. El aire estaba frío. Llovía levemente. Las luces de la ciudad brillaban reflejadas en el pavimento mojado. Ricardo caminó despacio, arrastrando los pies como había visto hacer a tantos hombres sin hogar. Se sintió extraño, vulnerable, expuesto. Durante toda su vida había caminado con la cabeza en alto. Las personas se apartaban a su paso, lo saludaban con reverencia, buscaban su aprobación. Pero ahora, vestido así, era como si se hubiera vuelto invisible. Las personas pasaban junto a él sin mirarlo. Algunas se cambiaban de acera, otras aceleraban el paso. Madres jalaban a sus hijos para que no se acercaran. ¿Así se sentía ser nadie? Ricardo llegó al primer lugar, un restaurante italiano de lujo donde sabía que Marcos cenaba todos los jueves. Se sentó en la entrada, en el suelo frío, con la espalda apoyada contra la pared esperó. Los minutos pasaban lentos. Las parejas elegantes entraban y salían. El olor a comida gourmet llegaba hasta la calle. Ricardo sintió, por primera vez en décadas, lo que era tener hambre de verdad. No el hambre que se soluciona con un menú de 30 páginas, sino el hambre que duele, que vacía, que humilla. Y entonces lo vio. Marcos salió del restaurante acompañado de una mujer joven, rubia, con un vestido que probablemente costaba más que el salario mensual de una familia entera, reían. Marcos tenía una copa de vino en la mano, incluso en la calle. Ricardo bajó la cabeza, pero los observó desde abajo del gorro. Marcos caminaba directo hacia él. El corazón de Ricardo latía con fuerza. Parte de él quería levantarse, quitarse el disfraz, abrazar a su hijo, pero se obligó a quedarse quieto. Marcos se detuvo justo frente a él. Ricardo levantó lentamente la mirada. «Por favor, señor», murmuró con voz rasposa, «solo una moneda. Cualquier cosa no he comido en 2 días». Marcos lo miró, pero no con compasión, ni siquiera con indiferencia. Lo miró con asco. «Aléjate de mí», dijo Marcos con desprecio. «Consíguete un trabajo en lugar de estar pidiendo limosna como un parásito». La mujer a su lado se rió. «Estos vagabundos están en todas partes», dijo ella. «¿No puede la policía hacer algo?» Marcos sonrió. «Deberían enviarlos a todos a algún lugar lejos de aquí. Arruinan la vista de la ciudad». Y sin más, pasaron por encima de Ricardo como si fuera basura en la acera. Ricardo se quedó congelado. Su hijo, su primogénito, el niño que una vez lloraba en sus brazos por las noches, el niño que le pedía que leyera cuentos antes de dormir, acababa de tratarlo como si fuera menos que nada. Algo se rompió dentro del pecho de Ricardo. No fue de un dolor físico. Fue algo peor. Fue la muerte de una esperanza, pero no podía detenerse ahora. Todavía quedaban 2 hijos más. Ricardo caminó durante 1 hora bajo la lluvia antes de llegar al segundo lugar. Un club nocturno exclusivo, en el barrio más caro de la ciudad. Las luces de neón parpadeaban. La música retumbaba desde adentro. Una fila de autos de lujo estaba estacionada afuera. Ferrari, Lamborghini, Porsche. Valentina estaba ahí. Ricardo lo sabía porque había revisado sus redes sociales antes de salir. Ella publicaba cada momento de su vida, cada copa de champán, cada outfit, cada lugar donde se sentía superior a los demás. Ricardo se sentó en la esquina opuesta, cerca de un callejón oscuro. Desde ahí podía ver la entrada principal. Esperó otra hora. El frío se metía en sus huesos. Sus manos temblaban, no por la temperatura, sino por lo que había presenciado con Marcos. Cada palabra de su hijo se repetía en su mente como un eco doloroso. «Parásito, consíguete un trabajo. Arruinan la vista». ¿Realmente había criado a alguien capaz de decir esas cosas? Finalmente la puerta del club se abrió y Valentina salió rodeada de un grupo de amigas. Todas vestían como modelos de revista. Tacones imposibles, maquillaje perfecto, risas falsas y estridentes. Valentina sostenía una cartera que Ricardo reconoció. Se la había regalado en su último cumpleaños. Costó $40,000. El grupo caminó por la acera directamente hacia donde Ricardo estaba sentado. Él se puso de pie lentamente, tambaleándose un poco como si estuviera débil. «Disculpen, señoritas», dijo con voz suave. «¿Podrían ayudarme? No tengo dónde dormir esta noche. Cualquier cosa que puedan dar». Las amigas de Valentina lo miraron con desagrado y se apartaron inmediatamente. Pero Valentina se detuvo. Por un momento, Ricardo sintió una chispa de esperanza. Ella lo estaba mirando directamente a los ojos. Lo había reconocido
¿Había algo en su interior que todavía recordaba lo que significaba ser humano? Valentina abrió su cartera. Ricardo contuvo la respiración. Ella sacó su teléfono y comenzó a grabar. «Miren esto, chicas», dijo Valentina riéndose mientras apuntaba la cámara hacia Ricardo. «Otro mendigo pidiendo dinero. Esto va directo a mi historia. ¿No es patético?». Las amigas se unieron, también sacaron sus teléfonos. «Dios, huele horrible», dijo una. «Probablemente ni se baña», dijo otra. Valentina se acercó más, enfocando el rostro de Ricardo. «Oye, viejo, ¿qué se siente ser un fracaso total? Cuéntale a mis seguidores». Ricardo bajó la mirada, no por vergüenza, sino porque no quería que viera las lágrimas que comenzaban a formarse en sus ojos. «Por favor», murmuró, «solo estoy pidiendo un poco de humanidad». Valentina rió más fuerte. «La humanidad no paga las cuentas, abuelo. Tal vez si hubieras trabajado más duro, no estarías aquí pidiendo limosna». Y entonces hizo algo que Ricardo jamás olvidaría. Sacó un billete de $100 de su cartera, lo sostuvo frente a Ricardo, y justo cuando él extendió la mano temblorosa, Valentina lo dejó caer al suelo en un charco de agua sucia. «Si lo quieres, búscalo», dijo con crueldad. Las amigas estallaron en carcajadas, y todas se alejaron dejando a Ricardo de pie, mirando ese billete flotando en el agua fangosa. No lo recogió. ¿Para qué? Ese dinero venía de él, de todos modos. Todo lo que ella tenía venía de él. Pero ella no lo sabía, y en ese momento, Ricardo comprendió algo devastador. Sus hijos no solo eran indiferentes al sufrimiento ajeno, disfrutaban de él, se alimentaban de la humillación de otros para sentirse superiores. ¿Cómo había creado monstruos así? Todavía quedaba Daniel, el más joven, el más silencioso. Quizás, solo quizás, quedaba esperanza. Ricardo caminó durante otra hora hasta llegar a un parque cerca del río. Era tarde. Pasaba de medianoche. Sabía que Daniel frecuentaba ese lugar porque Mercedes había contratado discretamente a un investigador privado hace meses, cuando Ricardo comenzó a preocuparse por las adicciones de su hijo menor. Daniel solía encontrarse ahí con sus amigos. Bebían, consumían drogas, apostaban dinero en juegos ilegales. Ricardo se sentó en una banca oscura, parcialmente escondido por los árboles. No tuvo que esperar mucho. Un grupo de jóvenes apareció. Entre ellos estaba Daniel. Se veía terrible, ojos hundidos, piel pálida, movimientos nerviosos, claramente bajo la influencia de algo. Estaban pasando una botella de whisky, riendo demasiado fuerte, gritando obscenidades al cielo nocturno. Ricardo observó a su hijo menor con el corazón hecho pedazos. ¿Cuándo se había perdido tanto? ¿Cuándo había dejado de importarle su propia vida? Daniel se separó del grupo y caminó hacia unos arbustos, probablemente para orinar. Pasó justo al lado de donde Ricardo estaba sentado. Esta era su oportunidad. «Hijo», susurró Ricardo sin pensar. Daniel se detuvo, se volteó lentamente. «¿Qué dijiste, viejo?». Ricardo se dio cuenta de su error. Se suponía que debía estar en el anonimato. «Perdón», dijo rápidamente. «Dije, ¿tienes algo de cambio, hijo? Para un viejo que no tiene nada». Daniel lo estudió por un momento, y para sorpresa de Ricardo sonrió. Una sonrisa amable, genuina. «Claro, amigo», dijo Daniel. «Todos caemos en malos tiempos, ¿verdad?». Metió la mano en su bolsillo y sacó varios billetes. Ricardo sintió una ola de alivio inundarlo. Finalmente uno de sus hijos mostraba compasión. Daniel extendió el dinero, y entonces uno de sus amigos gritó desde lejos: «¡Hey, Daniel! ¿Qué haces? ¡No le des nada a ese mendigo!». Daniel miró hacia atrás, luego miró a Ricardo. Su expresión cambió. La amabilidad desapareció. Fue reemplazada por algo frío, calculador. «Espera un segundo», dijo Daniel lentamente. «¿Qué tienes en los bolsillos, viejo?». «Nada», respondió Ricardo. «No tengo nada». «Mentira», dijo Daniel. Su voz se volvió más dura. «Todos tienen algo». Antes de que Ricardo pudiera reaccionar, Daniel lo agarró del abrigo y lo jaló hacia adelante. «Chicos, vengan, este viejo debe tener algo de valor». Los amigos corrieron hacia ellos. Rodearon a Ricardo. «Revisemos sus bolsillos», dijo uno. «Tal vez tenga un celular», dijo otro. «O un reloj». Daniel metió las manos en los bolsillos de Ricardo bruscamente. Encontró su billetera, la abrió. Había $300 en efectivo. Ricardo los había puesto ahí por seguridad. Los ojos de Daniel se iluminaron. «Miren esto», dijo triunfante. «El viejo tiene dinero y estaba pidiendo limosna. ¡Qué estafador!». «Eso es mío», dijo Ricardo intentando recuperar su billetera. Daniel lo empujó. Ricardo cayó al suelo. «Ya no», dijo Daniel guardando el dinero. «Considera esto un impuesto por estar en nuestro parque». El grupo rió,
Uno de ellos pateó a Ricardo levemente en las costillas. «Lárgate antes de que te vaya peor, viejo». Daniel miró hacia abajo una última vez. No había rastro de culpa en sus ojos, solo satisfacción. «Gracias por la donación», dijo con sarcasmo, y se alejó con sus amigos, celebrando su victoria sobre un hombre indefenso. Ricardo se quedó en el suelo durante lo que parecieron horas. La lluvia había vuelto a caer, más fuerte ahora. Su ropa estaba empapada, su cuerpo dolía, pero nada de eso importaba, porque el dolor físico era nada comparado con lo que sentía por dentro sus 3 hijos, los 3 seres humanos que más había amado en este mundo. Los 3 habían fallado la prueba. No solo habían mostrado indiferencia, habían mostrado crueldad, maldad, oscuridad. ¿Y quién tenía la culpa? Él, Ricardo Almeida, el hombre que construyó imperios pero destruyó su propia familia. Ricardo no volvió a casa esa noche. No podía. Caminó sin rumbo por las calles hasta que salió el sol. Sus pies le dolían, tenía frío, hambre, pero sobre todo tenía un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar jamás. Terminó sentado en la entrada de una iglesia vieja en los suburbios. No era religioso, hacía décadas que no pisaba una iglesia, pero ese lugar le recordaba a Elena. Ella solía llevar a los niños a misa los domingos. Cuando aún eran pequeños, Ricardo se sentó en los escalones de piedra y enterró el rostro entre sus manos. Por primera vez en 50 años lloró. Lloró por Elena, por la vida que nunca compartieron completamente, por las promesas que rompió, por los momentos que perdió. Lloró por Marcos, Valentina y Daniel, por los niños que alguna vez fueron, por los monstruos en los que se habían convertido, y lloró por sí mismo, por el hombre que pudo haber sido y nunca fue. ¿Está bien, señor? Ricardo levantó la vista. Una mujer joven estaba de pie frente a él. Tendría unos 25 años. Vestía ropa sencilla pero limpia. Llevaba una bolsa de mercado en una mano y en la otra sostenía la mano de una niña pequeña, de tal vez 4 años. «Estoy bien», mintió Ricardo con voz ronca. La mujer no se movió. Lo estudió con ojos compasivos. «No parece estar bien», dijo suavemente. «¿Tiene hambre? ¿Sed?» Ricardo no respondió. La mujer se arrodilló a su altura. La niña la imitó. «Me llamo Carla», dijo la mujer, «y esta es mi hija, Sofía». La niña sonrió tímidamente y agitó su pequeña mano. «Yo no necesito nada», dijo Ricardo. «Gracias». «Todos necesitamos algo», respondió Carla, «especialmente en días como estos». Abrió su bolsa y sacó un sándwich envuelto en papel pan. Jamón, queso, nada elegante, pero olía como el cielo. «Tómelo», dijo extendiéndolo hacia él. «Lo preparé esta mañana. Tengo más en casa». Ricardo miró el sándwich, luego miró a Carla. «¿Por qué?», preguntó. «¿Por qué me ayuda? Ni siquiera me conoce». Carla sonrió con calidez. «Porque cuando yo no tenía nada, alguien me ayudó y me enseñó que la única manera de sobrevivir en este mundo es cuidándonos unos a otros». Ricardo tomó el sándwich con manos temblorosas. «Gracias», susurró Carla, se sentó a su lado en los escalones. Sofía se trepó a su regazo. «¿Hace cuánto está en la calle?», preguntó Carla con genuina preocupación. «Solo una noche», respondió Ricardo. «Todavía hay tiempo entonces», dijo Carla, «de regresar, de encontrar su camino de vuelta». Ricardo negó con la cabeza. «No hay nada a lo que volver». «Siempre hay algo», insistió Carla. «Mientras haya vida, hay esperanza». Mi madre solía decir eso. ¿Su madre era sabia? «Era pobre», respondió Carla, «pero tenía más riqueza en su corazón que cualquier millonario en su cuenta bancaria». Esas palabras golpearon a Ricardo como un puñetazo. Carla le contó su historia mientras el sol de la mañana subía lentamente. Había crecido en las favelas. Su padre los abandonó cuando ella era bebé. Su madre trabajaba 3 empleos para mantenerlas. Limpiaba casas, lavaba ropa, vendía comida en la calle. Nunca tuvieron mucho, pero tenían amor, tenían dignidad, tenían fe. Cuando Carla tenía 17 años, su madre enfermó. Cáncer, igual que Elena. Carla trabajó día y noche para pagar los medicamentos, pero no fue suficiente. Su madre murió en sus brazos en un hospital público, en una cama compartida con otros 3 pacientes. «Fue el día más oscuro de mi vida», dijo Carla con lágrimas en los ojos. «Pero antes de irse, me hizo prometer algo. Me hizo prometer que nunca dejaría que la amargura endureciera mi corazón, que siempre buscaría la luz, incluso en la oscuridad, y que ayudaría a otros, sin importar cuán poco tuviera». Ricardo escuchaba en silencio. Cada palabra era como un espejo que reflejaba sus propios fracasos. «Entonces conocí al padre de Sofía», continuó Carla. «Era un buen hombre. Trabajaba en construcción.
nos casamos, soñábamos con un futuro mejor. ¿Qué pasó?, preguntó Ricardo. La voz de Carla se quebró levemente. Hubo un accidente en la obra. Una viga cayó. Él no sobrevivió. Sofía tenía solo 1 año. Lo siento mucho, dijo Ricardo sinceramente. Yo también, respondió Carla. Pero honro su memoria cada día, criando a nuestra hija, siendo amable con extraños, eligiendo el amor sobre el odio. Sofía se acurrucó más contra su madre. Mami es la mejor, dijo la niña con su voz aguda. Carla la besó en la cabeza. Ricardo sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Vergüenza. Vergüenza profunda y ardiente. Aquí estaba una mujer que había perdido todo, que vivía día a día, que probablemente no tenía ahorros, que luchaba por cada comida, y sin embargo, se detuvo para ayudar a un extraño, mientras que sus propios hijos, con todo el dinero del mundo, no pudieron mostrar ni una pizca de compasión. ¿Por qué la gente se vuelve cruel?, preguntó Ricardo de repente. Carla lo pensó por un momento. Porque olvidan, dijo finalmente. Olvidan que todos somos frágiles, que todos podemos caer, que la única diferencia entre quien está arriba y quien está abajo es a veces solo la suerte, o la falta de ella. ¿Y si alguien nunca tuvo que preocuparse por caer?, preguntó Ricardo. ¿Alguien que siempre tuvo todo? Entonces esa persona nunca aprendió la lección más importante, respondió Carla, que lo que nos hace humanos no es lo que tenemos, es lo que damos, lo que compartimos, lo que sacrificamos por otros. Ricardo cerró los ojos. En ese momento, tomó una decisión. No volvería a su mansión todavía. Necesitaba entender completamente lo que significaba estar en los zapatos de aquellos que no tenían nada. Necesitaba sentir lo que Carla sentía, lo que millones de personas sentían cada día. Solo entonces podría saber cómo enseñar esa lección a sus hijos, si es que todavía era posible. Ricardo pasó los siguientes 7 días viviendo como un hombre sin hogar. Le dijo a Mercedes por teléfono que cancelara todas sus reuniones, que dijera que estaba enfermo, que no lo buscaran. Ella protestó, pero él fue firme. Necesito hacer esto, Mercedes, por favor, confía en mí. Durante esos 7 días, Ricardo experimentó una vida que jamás había imaginado. Durmió en la calle, en cartones, bajo puentes, en las entradas de tiendas cerradas. El primer día no pudo dormir en absoluto. El suelo era duro, hacía frío. Cada ruido lo sobresaltaba. Cada persona que pasaba podría ser una amenaza. El segundo día, alguien le robó sus zapatos mientras dormía. Caminó descalzo por el pavimento frío hasta que una mujer mayor le dio un par de sandalias rotas. El tercer día, intentó pedir comida en un restaurante. El gerente lo echó antes de que pudiera terminar la frase. No queremos vagabundos aquí, se ahuyentan a los clientes. El cuarto día, presenció cómo la policía golpeaba a un hombre sin hogar que estaba durmiendo en un parque público. Su único crimen era existir en el lugar equivocado. El quinto día, conoció a otros hombres y mujeres que vivían en las calles. Cada uno tenía una historia. Un veterano de guerra que nunca recibió la ayuda prometida. Una mujer que escapó de un matrimonio abusivo y perdió todo. Un joven que fue echado de casa por su familia al confesar su orientación sexual. Todos eran invisibles para el mundo. El sexto día, Ricardo casi fue atropellado por un autocaro cuando pedía limosna en un semáforo. El conductor le gritó obscenidades y escupió por la ventana. Y el séptimo día, Ricardo se sentó en una esquina y observó cómo la ciudad fluía a su alrededor. Miles de personas pasaron junto a él. Solo 3 se detuvieron. 3 de miles. Una mujer le dio un pan, un niño pequeño le dio su jugo, y un anciano se sentó a su lado y compartió historias de su juventud. El resto simplemente siguió caminando, como si él no existiera. Esa noche, mientras Ricardo yacía en su cartón bajo un puente, miró las estrellas y lloró nuevamente. Pero esta vez no eran lágrimas de autocompasión, eran lágrimas de comprensión. Finalmente entendía lo que significaba ser ignorado o rechazado, tratado como menos que humano. Entendía el hambre que muerde, el frío que penetra hasta los huesos, el miedo constante, la pérdida absoluta de dignidad. Pero también entendía algo más profundo. Entendía que las personas más pobres que había conocido esa semana eran a menudo las más generosas. Compartían lo poco que tenían, se cuidaban entre sí, formaban familias improvisadas bajo los puentes y en los callejones, mientras que las personas más ricas que había visto pasaban con sus autos lujosos y sus trajes caros sin siquiera reconocer la humanidad de quienes sufrían a su alrededor, incluyendo a sus propios hijos. Ricardo se dio cuenta de que había criado a Marcos, Valentina y Daniel en una burbuja de privilegio tan gruesa que los había aislado completamente de la realidad. Nunca tuvieron que luchar, nunca tuvieron que sacrificarse, nunca tuvieron que ver el sufrimiento real.
Entonces, ¿cómo podrían haber desarrollado empatía? Pero la comprensión no era suficiente. Ahora necesitaba un plan para abrir los ojos de sus hijos, o al menos intentarlo. Al 8º día, Ricardo llamó a Mercedes. «Prepara todo para mañana», le dijo. «Vamos a hacer una reunión familiar, pero no será una reunión ordinaria». «¿Qué tiene en mente, señor Almeida?» «Voy a darles a mis hijos la oportunidad de elegir», respondió Ricardo. «Elegir qué clase de personas quieren ser. ¿Y si eligen mal?». Hizo una pausa larga. «Si eligen mal, entonces sabré que los he perdido para siempre». Ricardo volvió a su mansión la noche del 8º día. Se duchó durante 1 hora. El agua caliente se sentía como un lujo imposible. Se afeitó, se vistió con su traje más elegante. Y cuando se miró al espejo, vio nuevamente al Ricardo Almeida que el mundo conocía. Pero por dentro, ya no era el mismo hombre. Mercedes había convocado a Marcos, Valentina y Daniel para una reunión urgente el sábado por la mañana. Les dijo que su padre tenía un anuncio importante que hacer. Probablemente pensaban que se trataba de dinero, de herencias, de negocios. No tenían idea de lo que realmente venía. El sábado a las 10 de la mañana, los 3 llegaron a la mansión. Marcos llegó en su Porsche negro, vestía un traje italiano. Hablaba por teléfono, gritándole a alguien sobre un contrato mal ejecutado. Valentina llegó en su Mercedes blanco. Llevaba gafas de sol enormes y un vestido que probablemente acababa de comprar esa misma semana. Ni siquiera saludó al personal de la casa. Daniel llegó en un Uber, porque había chocado su propio auto la semana anterior conduciendo ebrio. Se veía cansado, ojeroso, ólea y alcohol viejo. Los 3 se sentaron en la sala principal, rodeados de arte caro y muebles de diseñador. Ricardo entró lentamente, los miró a los 3, sus hijos, su sangre, su legado, y sintió una mezcla de amor y decepción tan intensa que casi lo ahogaba. «Gracias por venir», dijo Ricardo con voz tranquila. «¿Esto va a tomar mucho tiempo, papá?», preguntó Valentina revisando su teléfono. «Tengo una cita en la espía a las 12. «Yo también tengo cosas que hacer», agregó Marcos, «así que por favor ve al punto». Daniel no dijo nada, solo se hundió más en el sofá. Ricardo respiró profundo. «Quiero contarles una historia», comenzó. «Hace 8 días un hombre caminó por las calles de esta ciudad. Estaba vestido con harapos, tenía hambre, frío, no tenía nada». Marcos suspiró con impaciencia. «¿A dónde quieres llegar con esto?». Ricardo lo ignoró y continuó. «Este hombre se encontró con 3 personas. 3 personas que deberían haberlo amado más que nadie en el mundo. Pero cuando les pidió ayuda, hizo una pausa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo trataron como basura, lo humillaron, lo lastimaron, lo robaron». Valentina finalmente levantó la vista de su teléfono. «¿Qué tiene que ver esa historia triste con nosotros?», preguntó con fastidio. Ricardo se acercó a una pantalla grande en la pared. Presionó un botón. La pantalla se encendió y comenzó a reproducirse un video. Era filmación de cámaras de seguridad. Ricardo le había pedido a Mercedes que obtuviera los videos de las cámaras de los lugares donde había estado esa noche. El primer video mostraba el restaurante italiano, mostraba a Marcos saliendo, mostraba a Ricardo, disfrazado de mendigo, pidiendo ayuda, y mostraba a Marcos llamándolo parásito y diciéndole que arruinaba la vista de la ciudad. El rostro de Marcos palideció. «Espera, eso no puede ser». El segundo video mostraba el club nocturno. Mostraba a Valentina grabándolo con su teléfono, dejando caer el dinero en el charco, burlándose de él, humillándolo. Valentina se puso de pie bruscamente. «Papá, yo no sabía». El tercer video mostraba el parque. Mostraba a Daniel revisando los bolsillos de Ricardo, robándole el dinero, empujándolo al suelo, alejándose mientras sus amigos se reían. Daniel tenía lágrimas en los ojos. Los 3 videos terminaron. La sala quedó en silencio absoluto. Ricardo los miró uno por uno. «Ese hombre era yo», dijo con voz quebrada. «Yo era ese mendigo, y ustedes, mis propios hijos, me trataron como si fuera nada». Marcos se levantó de golpe. «¿Nos pusiste a prueba?», gritó con furia. «¿Nos tendiste una trampa?». «No fue una trampa», respondió Ricardo. «Fue una revelación de quienes se han convertido realmente». «Esto es ridículo», dijo Valentina con voz temblorosa. «¿Cómo íbamos a saber que eras tú?». «Exactamente», dijo Ricardo. «No sabían, porque si hubieran sabido que era yo, el hombre con dinero, me habrían tratado diferente. Pero cuando pensaron que era solo otro ser humano que necesitaba ayuda, mostraron su verdadera naturaleza». Daniel escondió el rostro entre sus manos. «Papá, yo... Lo siento, estaba drogado, no pensaba con claridad. Yo nunca...». «Sí, lo harías», interrumpió Ricardo. «Y lo hiciste.
Los tres lo hicieron y me han hecho la pregunta más importante de mi vida. Se sentó frente a ellos. De repente se veía muy viejo, muy cansado. ¿Dónde me equivoqué?, preguntó en voz baja. ¿Fue cuando prioricé el trabajo sobre ustedes? ¿Cuando les di dinero en lugar de tiempo? ¿Cuando les enseñé el precio de todo pero el valor de nada? Marcos negó con la cabeza. No nos hagas sentir culpables por ser exitosos. Nos criaste para ser fuertes, para no dejar que otros nos arrastren hacia abajo. No, Marcos, dijo Ricardo. Los crié para ser egoístas, para ser crueles, para creer que son mejores que otros solo porque tienen más ceros en una cuenta bancaria. No es cierto, protestó Valentina, pero su voz carecía de convicción. Ricardo se puso de pie y caminó hacia la ventana. Miraba hacia la ciudad extendida abajo. Pasé 8 días en las calles, dijo. 8 días experimentando lo que millones de personas viven cada día. ¿Y saben qué descubrí? Que las personas más pobres que conocí tenían corazones más ricos que el mío, más ricos que los de ustedes. Se volteó hacia ellos. Conocí a una mujer llamada Carla, una viuda, madre soltera. Vive en una pequeña habitación con su hija. Apenas tiene para comer, y aún así se detuvo para darme un sándwich para mostrarme bondad, para recordarme que la humanidad todavía existe. Lágrimas rodaban por las mejillas de Ricardo. Ella tiene todo lo que ustedes no tienen: compasión, empatía, amor genuino por otros seres humanos. Entonces tal vez deberías dejarle tu fortuna a ella, espetó Marcos con amargura. Ricardo lo miró directamente a los ojos. Tal vez lo haga. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los 3 hermanos se miraron entre sí con pánico creciente. ¿Qué quieres decir?, preguntó Valentina. Ricardo sacó un sobre de su bolsillo interior. Este es mi testamento actualizado, dijo. Lo preparé ayer con mis abogados. Dejó el sobre la mesa de centro. Les voy a dar una oportunidad, una sola oportunidad de demostrar que todavía hay algo salvable en ustedes. ¿Qué quieres que hagamos?, preguntó Daniel con voz ronca. Ricardo los miró con intensidad. Durante los próximos 6 meses, cada uno de ustedes va a vivir con un salario mínimo. Conseguirán trabajos reales, vivirán en apartamentos modestos, no tendrán acceso a sus cuentas bancarias, no tendrán sus autos de lujo, no tendrán nada que no hayan ganado con su propio esfuerzo. ¡Eso es una locura!, gritó Marcos. Esa es la realidad para el 80% de este país, respondió Ricardo. Y si quieren ver un solo centavo de mi fortuna cuando yo muera, van a vivir esa realidad. ¿Y si nos negamos?, preguntó Valentina a Ricardo. Abrió el sobre y sacó los documentos. Si se niegan o se abandonan el desafío antes de los 6 meses, toda mi fortuna irá a organizaciones benéficas. Cada peso, cada propiedad, cada inversión, todo. Los 3 quedaron en shock. No puedes hacernos esto, dijo Marcos. Sí puedo, respondió Ricardo, y lo haré, porque prefiero que mi dinero ayude a personas que realmente lo necesitan que verlo desperdiciado por 3 seres humanos que han olvidado lo que significa ser humanos. Papá, dijo Daniel con voz quebrada, por favor. Ricardo levantó una mano. Mi decisión es final. Tienen hasta mañana para decidir. Si aceptan, Mercedes les dará las instrucciones. Si rechazan, mis abogados comenzarán el proceso de transferencia de activos. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Su madre estaría destrozada si viera en qué se han convertido. Ella creía en la bondad, en la compasión, en usar nuestras bendiciones para ayudar a otros. Todavía espero, que algo de ella haya quedado en ustedes. Y salió de la sala, dejando a sus 3 hijos sentados en silencio, enfrentando por primera vez en sus vidas una elección real, una elección que definiría no solo su futuro financiero, sino quiénes eran realmente en su interior. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses. Ricardo observaba desde la distancia. Mercedes le daba informes regulares. Marcos había aceptado el desafío, pero con rabia, con resentimiento. Lo tomó como una ofensa personal. Consiguió un trabajo en ventas en una tienda de electrodomésticos. Era arrogante con los clientes. Discutía con su jefe. Fue despedido 3 veces en los primeros 2 meses. Pero cada vez pensaba en la fortuna que perdería si abandonaba. Así que encontraba otro trabajo. Y otro. Vivía en un apartamento pequeño de un solo ambiente. Al principio lo odiaba. Se quejaba constantemente. Publicaba fotos en redes sociales sobre lo injusto que era todo. Pero lentamente algo comenzó a cambiar. En su cuarto trabajo, en una cafetería, conoció a un compañero de trabajo llamado Tomás. Tenía 50 años. Trabajaba 70 horas a la semana en 2 empleos para mantener a su familia. Una noche, después de un turno largo,
Tomás se desmayó por agotamiento, Marcos lo encontró en el piso del almacén y por primera vez en su vida sintió algo más que indiferencia. Sintió miedo, preocupación. Llamó a la ambulancia, fue con Tomás al hospital. Esperó hasta que los médicos dijeron que estaría bien. Tomás no tenía seguro médico. La cuenta del hospital era devastadora. Marcos, que estaba viviendo con un presupuesto ajustado por primera vez en su vida, le dio a Tomás todo el dinero que tenía ahorrado esas semanas, 1,200 pesos. Era todo lo que tenía. Cuando Ricardo escuchó esa historia, lloró. Valentina había aceptado el desafío con lágrimas y quejas interminables. Consiguió un trabajo como cajera en un supermercado. Los primeros días fueron una pesadilla. No sabía cómo manejar el dinero. No sabía cómo tratar con clientes groseros. Lloraba en los baños durante los descansos. Vivía en un pequeño estudio sin aire acondicionado. En verano, el calor era insoportable. No tenía ropa de diseñador. No podía ir a sus spas favoritos. No podía comprar los productos de belleza caros que siempre había usado. Al principio, odiaba cada segundo. Pero entonces conoció a Rosa, una compañera cajera. Rosa tenía 3 hijos. Su esposo había muerto en un accidente de trabajo. Ella trabajaba turnos dobles para pagar la escuela de sus hijos. Un día, Valentina vio a Rosa llorando en el vestuario. Su hija menor necesitaba una operación. No tenía el dinero. Valentina, por primera vez en su vida, sintió el impulso de ayudar sin esperar nada a cambio. Organizó una colecta entre los empleados del supermercado. Habló con el gerente. Convenció a clientes regulares de donar. Recaudaron suficiente dinero para la operación. Y cuando Rosa abrazó a Valentina, agradeciéndole entre lágrimas, Valentina sintió algo que nunca había sentido con todas sus compras de lujo. Sintió propósito. Daniel fue el que más luchó. Tenía adicciones, problemas profundos. No era tan simple como conseguir un trabajo. Los primeros 2 meses fueron un infierno. Pasó por abstinencia, por depresión, por noches sin dormir. Pero Ricardo había contratado discretamente a un terapeuta. Y lentamente, con ayuda profesional, Daniel comenzó a enfrentar sus demonios. Consiguió un trabajo en un refugio para personas sin hogar. Servía comida, limpiaba, escuchaba historias. Y en esas historias se vio reflejado. Conoció a un hombre que había sido adicto durante 20 años, que había perdido todo, familia, casa, dignidad, pero que había encontrado la fuerza para recuperarse. Daniel habló con él durante horas, y por primera vez en años sintió esperanza. Empezó a asistir a reuniones, a compartir su propia historia, a ayudar a otros que luchaban con las mismas batallas. Un día llamó a su padre. «Papá», dijo con voz temblorosa, «gracias por no darte por vencido conmigo». Ricardo lloró al otro lado de la línea. Los 6 meses terminaron. Ricardo convocó a sus hijos nuevamente a la mansión. Esta vez, cuando entraron, eran personas diferentes. Marcos vestía ropa sencilla. Había perdido peso. Se veía cansado, pero sus ojos tenían algo nuevo, algo que nunca habían tenido antes: humildad. Valentina entró sin maquillaje pesado, sin joyas extravagantes. Se veía natural, hermosa de una manera que el dinero nunca había logrado, y sus ojos brillaban con algo genuino. Daniel entró sobrio, limpio. Sus manos no temblaban, su mirada era clara, y cuando abrazó a su padre, Ricardo sintió que finalmente había recuperado a su hijo. Los 4 se sentaron juntos. «Lo lograron», dijo Ricardo con voz llena de emoción. «Los 3 lo lograron». «No fue fácil», dijo Marcos. «Fuese el desafío más difícil de mi vida, pero necesario», agregó Valentina. Nunca entendí realmente cómo vive la mayoría de las personas». «Yo tampoco», dijo Daniel, «y estoy avergonzado de la persona que era». Ricardo tomó las manos de sus 3 hijos. «El dinero no es malo», dijo, «pero sin valores, sin empatía, sin compasión, el dinero nos convierte en monstruos. Yo les di riqueza material, pero fallé en darles riqueza del alma». «No fallaste, papá», dijo Marcos, «solo nos tomó tiempo aprender». Ricardo sacó nuevamente el sobre. «Este es mi testamento», dijo, «y he tomado una decisión». Los 3 contuvieron la respiración. «Mi fortuna será dividida de la siguiente manera», continuó Ricardo. «El 50% irá a organizaciones benéficas, a refugios, a hospitales públicos, a escuelas en comunidades necesitadas». Ninguno de ellos protestó. Todos asintieron. «El otro 50% será puesto en un fideicomiso», siguió Ricardo. «Un fideicomiso que ustedes administrarán juntos, pero solo podrán usar ese dinero para proyectos que ayuden a otros, para construir viviendas accesibles, para crear programas de educación, para dar oportunidades a quienes no las tienen».
Los ojos de Valentina se llenaron de lágrimas. Papá, eso es perfecto. Y hay una condición más, agregó Ricardo. Cada uno de ustedes debe pasar al menos 3 meses al año trabajando directamente con las comunidades a las que ayudan. No desde una oficina, no desde un escritorio, sino en el terreno, conociendo a las personas, escuchando sus historias, siendo parte de sus vidas. Daniel sonrió. Ya lo estaba haciendo de todos modos. Ricardo los miró con orgullo. Su madre estaría orgullosa de ustedes ahora, dijo. Yo estoy orgulloso de ustedes. Los 4 se abrazaron y por primera vez en décadas sintieron como una familia real. 3 años después, Ricardo estaba sentado en el mismo parque donde Daniel lo había robado aquella noche terrible. Pero ahora era diferente. El parque había sido renovado. Había un nuevo refugio para personas sin hogar al lado, un centro comunitario, una clínica médica gratuita, todo financiado por la fundación que sus hijos ahora dirigían. Marcos dejó su arrogancia atrás. Ahora dirigía programas de capacitación laboral para personas. En situación de calle, Valentina usaba su don para las relaciones públicas para recaudar fondos y crear conciencia sobre la desigualdad. Y Daniel, sobrio y transformado, dirigía el refugio. Ayudaba a Tur y otros a encontrar el camino que él había encontrado. Una mujer se acercó a Ricardo en la banca. Era Carla. Con su hija Sofía, ahora de 7 años, señor Almeida, dijo Carla con sorpresa. No sabía que estaría aquí. Ricardo sonrió. A veces vengo a recordar, dijo, a recordar la noche en que una extraña me mostró más bondad que mi propia familia. Carla se sentó a su lado. Sofía corrió a jugar. Sus hijos han hecho cosas maravillosas, dijo Carla. El refugio donde trabajo ahora es gracias a ellos. ¿Trabajas en el refugio?, preguntó Ricardo. Sí, respondió Carla. Su hijo Daniel me ofreció un trabajo. Dice que mi historia puede inspirar a otros. Ricardo sintió que su corazón se llenaba de gratitud. ¿Sabes qué aprendí, Carla?, dijo. Que a veces tenemos que perderlo todo para entender lo que realmente importa. Tuve que convertirme en un mendigo para ver la verdad de quiénes éramos y la verdad de quiénes podíamos ser. Carla asintió. Mi madre solía decir que las mayores riquezas no se cuentan en dinero, se cuentan en amor, en bondad, en las vidas que tocamos. Tu madre era muy sabia, dijo Ricardo. Se quedaron sentados juntos, observando a Sofía jugar, observando a las personas entrar y salir del refugio, observando la vida fluir, y Ricardo pensó en Elena, en cómo ella habría amado ver esto, ver a sus hijos finalmente convertidos en las personas que ella siempre soñó que serían. ¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Carla. ¿De la prueba que les hiciste? Ricardo lo pensó por un momento. No, dijo finalmente, porque si no lo hubiera hecho, habría perdido a mis hijos para siempre. A veces el amor más grande es el que nos obliga a mano honda a enfrentar verdades dolorosas. Se puso de pie lentamente Carla también. Gracias, dijo Ricardo, por ese sándwich que me diste hace 3 años. Por tratarme como un ser humano cuando nadie más lo hizo, cambiaste mi vida. Carla sonrió. Solo hice lo que cualquier persona decente haría. Exactamente, dijo Ricardo. Y ese es el punto. Ricardo Almeida aprendió la lección más dolorosa de su vida, que puedes construir imperios, pero si destruyes tu familia en el proceso, has perdido todo lo que realmente importa. Sus hijos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en quién eres cuando nadie está mirando. Y todos aprendimos que la empatía, la compasión y la bondad no son lujos, son necesidades humanas básicas. Porque al final, cuando todo se derrumba, cuando el dinero desaparece, cuando los títulos no significan nada, solo queda una pregunta. ¿Cómo trataste a aquellos que no podían darte nada a cambio? Esa respuesta define quién eres realmente.